Proyecto Integrador. Estudio de casos sobre la inseguridad en México. La inseguridad en México es un problema complejo que afecta la vida cotidiana y el desarrollo del país, tanto en lo social como en lo económico, e institucional también. No solo se refleja en los niveles altos de delincuencia, sino también en la percepción de riesgo de la población. Este proyecto tiene como objetivo analizar la inseguridad de manera integral, considerando sus causas, actores e impactos, así como el marco legal y las acciones implementadas por el gobierno. Además, evalúa la efectividad de las políticas públicas, la transparencia y la participación ciudadana, con el fin de identificar esas áreas de mejora y proponer estrategias más efectivas para enfrentar este problema. Además, el problema público de la inseguridad en México surge como una situación compleja que afecta directamente a la vida cotidiana de la población y se define tanto por la cantidad de delitos como la sensación de inseguridad. De acuerdo con datos del INEGI, alrededor del 61% de la población adulta consideraba inseguro vivir en su ciudad en el año 2024, cifra que incluso ha alcanzado cerca del 63% a lo que va de este año, lo que indica que más de cada 10 personas perciben su entorno como peligroso. El problema público de la inseguridad en México surge. En cuanto a su origen, la inseguridad se explica por múltiples causas interrelacionadas. Como punto número 1 tenemos la presencia del crimen organizado y el narcotráfico, cuyos grupos disputan territorios estratégicos generando violencia y corrupción constante en diversas regiones. Como punto número 2 tenemos la corrupción institucional, ya que debilita a las autoridades encargadas de la seguridad y permite la infiltración de organizaciones delictivas en el Estado. En cuanto a su origen, y como punto número 3 tenemos la desigualdad socioeconómica, que según datos del Coneval, en México más del 40% de la población vive en condiciones de pobreza. Esta situación limita el acceso a educación y empleo formal, favoreciendo que ciertos sectores, especialmente jóvenes, se incorporen a actividades ilícitas como alternativa de ingreso. Y en punto 4 está la debilidad del Estado de Derecho, reflejada en altos niveles de impunidad, donde de acuerdo en el índice global de impunidad, más del 90% de los delitos no se resuelven, lo que reduce la confianza en las instituciones y fomenta la repetición de conductas delictivas. En el punto 5 podemos decir que a nivel social existen factores culturales como la normalización de la violencia dentro de entornos familiares o comunidades, lo cual incrementa la probabilidad de reproducir conductas violentas en la sociedad. En punto 4 está la debilidad del Estado. En ese problema actúan diferentes grupos. Primeramente, las organizaciones criminales que operan mediante actividades como el narcotráfico, la extorsión, el robo y el secuestro. Su estructura y uso de violencia les posiciona como uno de los principales generadores. En punto número 2 tenemos las instituciones de seguridad y justicia, que incluyen policías, fiscalías y el sistema judicial. Se encargan de prevenir, investigar y sancionar delitos, aunque enfrentan limitaciones como corrupción, falta de recursos o baja capacidad operativa. En ese problema actúan diferentes grupos. Primero, entre los últimos actores están la ciudadanía, quien participa como víctima y actor social. La denuncia, la prevención y la exigencia de rendición de cuentas son fundamentales, aunque el miedo y la desconfianza reducen su participación. Y como último punto, los gobiernos federales, estatales y municipal, responsables de diseñar e implementar políticas públicas de seguridad. Su desempeño influye en la eficacia de las estrategias y en la coordinación institucional. Y entre los últimos, el impacto de este problema se refleja en distintos ámbitos, primero en el plano social, ya que genera un ambiente de miedo constante que modifica el comportamiento de las personas, que muchas veces evitan el salir de noche, cambian sus rutinas o restringen su movilidad. Esto deteriora la convivencia y el socializar. Ya como otro punto, en el ámbito económico, la inseguridad afecta a empresas y comercios, incrementando costos por medidas de protección o pérdidas por delitos. Además, reduce la atracción de inversiones, lo que limita la generación de empleo. El impacto, ya como últimos puntos, en el plano institucional, ya que provoca desconfianza hacia las autoridades en el sistema de justicia. Cuando la población percibe que los delitos no se castigan, disminuye la denuncia y se fortalece la impunidad. Como último punto, de esto vienen consecuencias que puede ser el desplazamiento forzado de personas, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado, donde abandonan sus hogares en busca de una mayor seguridad. Ya como conclusión del tema del impacto, en conjunto vemos que estos efectos muestran que la inseguridad no solo impacta en la criminalidad, sino en la estabilidad social, económica e institucional del país. Marco teórico, base constitucional. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que la seguridad política es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Esta disposición señala que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es indispensable para cumplir con los fines de la seguridad, entendida como la protección de las personas, sus bienes y el orden social. El mismo artículo dispone de la integración de las instituciones policiales de carácter civil con mando y operación bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Las leyes generales y reglamentos. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la base de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Esta ley crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrado por instituciones públicas y programas orientados a garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales en la materia. También regula la formación y evaluación del personal de las instituciones de seguridad, así como los mecanismos de control de confianza y manejo de información de inteligencia. La Ley General de Víctimas reconoce a las personas afectadas por los delitos como sujetos de protección especial por parte del Estado. Esta ley establece los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y la no repetición de los hechos de las víctimas. En el contexto de la seguridad, esta norma obliga a la administración pública a diseñar acciones que prioricen la atención a quienes hayan sufrido delitos. Y la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza regula la actuación de las instituciones de seguridad en instituciones que requieran el uso de medios correctivos. Esta ley establece los principios de necesidades, proporcionalidad y legalidad en el empleo de la fuerza, así como los protocolos para su registro y supervisión. Programas sectoriales. El Programa Secretarial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030, instrumento rector de la política pública en esta materia, establece objetivos específicos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Entre sus metas se encuentran la reducción de la indigencia delictiva, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia policial, la profesionalización de los cuerpos de seguridad y la coordinación interinstitucional para combatir el crimen organizado. El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia complementa el enfoque reactivo con estrategias orientadas a atender las causas estructurales de la violencia. Este programa prioriza accidentes de territorios, la alta incidencia delictiva mediante las intervenciones sociales, culturales y educativas dirigidas a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. También las instituciones responsables. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la dependencia del Gobierno federal encargada de diseñar y ejecutar la política de seguridad a nivel nacional. Coordina sus acciones con las entidades federativas y municipios mediante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, organismo constitucional autónomo, tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos del orden federal. Su actuación es clave para la reducción de impunidad y fortalecer los estados de derecho. Los gobiernos estatales y municipales administran las corporaciones policiales locales responsables de la seguridad en el ámbito de su competencia. Su participación es indispensable para entender la incidencia delictiva en las regiones con mayor presencia de organizaciones criminales. Principios rectores de la administración pública en seguridad. El marco normativo aplicable incorpora principios que orientan la actuación administrativa en este sector. El principio de la legalidad exige que toda intervención del Estado en materia de seguridad esté prevista en una norma jurídica. El principio de transparencia obliga a las instituciones a rendir cuentas sobre el ejercicio de los recursos y los resultados de su gestión. El principio de coordinación establece que los tres órdenes del gobierno deben actuar de manera conjunta para enfrentar un problema cuya dimensión supera las capacidades individuales de cada nivel administrativo. La relación entre el marco normativo y el problema público
es la inseguridad definida como la combinación entre delitos y percepción de riesgos entre la población representa un problema público que el marco normativo busca atender mediante instrumentos de coordinación institucional, prevención, sanción y atención a víctimas. La persistencia de cifras elevadas en percepción de inseguridad evidencia la distancia entre las disposiciones legales y su efectividad e implementación. La administración pública enfrenta el reto de traducir este menaje jurídico en resultados concretos, superando debilidades estructurales como la impunidad, la debilidad institucional y la falta de confianza ciudadana. La comprensión de este marco teórico permite identificar los instrumentos con los cuales el Estado mexicano cuenta para enfrentar la seguridad, así como las limitaciones estructurales que afectan su eficacia. Dentro del problema de la inseguridad participan diversas instituciones de la Administración Pública Federal, las cuales conforman parte del Poder Ejecutivo y se encargan de ejecutar políticas públicas en materia de seguridad. Estas instituciones se organizan en dependencias centralizadas y en entidades paraestatales, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dentro del problema de la inseguridad, entre las instituciones primero tenemos a la Presidencia de la República, quien desde ese nivel establece prioridades y se articulan las acciones entre distintas dependencias. Como punto número 2 está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien es la principal responsable de la seguridad pública a nivel federal. Como punto 3 tenemos la Secretaría de Gobernación, que se encarga de la política interior del país, y como punto 4 la Secretaría de la Defensa Nacional, que interviene en tareas de seguridad mediante el apoyo de las Fuerzas Armadas. Como punto 5 tenemos a la Secretaría de Marina, quien coordina en acciones de seguridad, especialmente en zonas costeras y estratégicas. Como punto 6 tenemos la Guardia Nacional, quien es el cuerpo de seguridad federal encargado de prevenir delitos y proteger a la población. En punto 7 tenemos la Fiscalía General de la República, quien investiga y persigue delitos de orden federal. Punto 8 el Poder Judicial de la Federación, integrado por tribunales y la Suprema Corte. Y punto 9 las organizaciones y entidades paraestatales que contribuyen de manera indirecta en esto. Como punto 5, en general podemos decir que estas instituciones no actúan de forma aislada, sino que trabajan mediante mecanismos de coordinación con gobiernos estatales y municipales, y en un sistema federal como el de México, la seguridad pública requiere de la cooperación de los 3 niveles de gobierno, lo cual permite adaptar las estrategias a las condiciones de cada región. En un conjunto, la intervención de estas instituciones busca prevenir delitos, sancionar conductas ilegales y mantener el orden público, aunque enfrenten retos importantes debido a la complejidad del problema. En general podemos decir que estas instituciones... En primer lugar, tenemos el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana del 2025 a 2030. Actúa como el instrumento rector de la política pública en materia. Su objetivo declarado es reducir la incidencia delictiva, fortalecer las capacidades de inteligencia policial y profesional de los cuerpos de seguridad. Complementariamente tenemos el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Adopta un enfoque estratégico y preventivo. Busca atender las causas estructurales de la violencia en territorios de alta incidencia mediante intervenciones sociales, culturales y educativas. En el ámbito operativo se creó la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad federal encargado de prevenir delitos y proteger a la población, operando en coordinación con otras instituciones y adscrita a la SSPC. Y desde el punto de vista normativo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece con bases de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, regula la formación policial, los controles de confianza y el manejo de información e inteligencia, dando estructura formal al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y finalmente, la estrategia ha incluido la participación de las Fuerzas Armadas de la Sedena y SEMAR en tareas de seguridad pública. El presupuesto asignado. La información proporcionada no detalla cifras específicas del gasto en seguridad pública. Esta ausencia representa una limitación crítica, pues el análisis riguroso requeriría consultar el presupuesto de egresos de la Federación, los informes de la Plataforma Nacional de Transparencia y las evaluaciones de Coneval, para determinar no solo la asignación total de dependencias, como el SSPC, la Sedena y SEMAR, incluyendo la Guardia Nacional. Los indicadores de resultados. Los datos disponibles se reflejan una realidad preocupante. De acuerdo con el INEGI, la percepción de inseguridad se ubicó en el 61% en 2024 y aumentó 63% en el 2026.
Y por último, el número 3, evaluación e informe. Si bien se menciona la existencia de evaluaciones, la información presentada no detalla sus hallazgos específicos. De manera crítica, se observa que el Coneval realiza evaluaciones periódicas, pero estas se centran mayoritariamente en política de desarrollo social, no en los resultados de la seguridad pública. Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas constituyen pilares fundamentales para enfrentar el problema público de la inseguridad en México. Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública en el 2025 evidencian la magnitud del desafío. El 93.2% de los delitos no se denuncian y no derivan en investigación formal, una cifra que refleja la profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Esta situación exige examinar críticamente los mecanismos existentes y evaluar su eficacia real. Entonces, el marco normativo y principios rectores, el artículo 21 constitucional establece la seguridad pública como función, coordinación entre los tres órdenes de gobierno, bajo principios de legalidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública complementa este mandato al crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública y establecer obligaciones de transparencia para las instituciones del sector. La evaluación crítica de los portales de transparencia. Un análisis de la información disponible revela una brecha significativa entre la existencia formal del mecanismo de transparencia y su efectividad práctica. Si bien las instituciones de seguridad pública mantienen unidades de transparencia y publican información estructurada, persistente y limitaciones importantes, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica información sobre incidencia delictiva a través de sus plataformas, pero la calidad y oportunidad de los datos varían considerablemente entre instituciones. La información sobre el uso de los recursos en programas de seguridad no siempre permite identificar la relación entre el gasto ejercido y los resultados obtenidos en materia de reducción de la incidencia delictiva. Participación ciudadana y controles democráticos. La Alianza para el Gobierno Abierto ha impulsado mecanismos de participación ciudadana en materias de seguridad. Este mecanismo busca involucrar a especialistas, organizaciones de la sociedad civil, academia y dependencias públicas en el diseño y evaluación de políticas públicas. El análisis de este mecanismo muestra que, aunque se logró instalar un espacio multiactor con sesiones periódicas, los resultados en materia de modificaciones regulatorias han sido limitados. La experiencia revela una dificultad recurrente. La participación ciudadana tiende a concentrarse en etapas de diagnóstico y diseño con escasas incidencias en la implementación efectiva de las políticas. Además, el problema de la impunidad con barrera estructural. El dato más alarmante que arroja la ENBIPE del 2025 es la cifra oculta del 93.2% que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues esta indica que 9 de cada 10 delitos no se denuncian o no derivan una investigación formal. Y las razones principales que las personas reportan para no denunciar son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. Este fenómeno evidencia una falla estructural en el sistema de justicia que ningún mecanismo de transparencia por sí solo puede resolver. Cuando la ciudadanía percibe que denunciar es inútil, el ejercicio del derecho de acceso a la información pues pierde relevancia práctica. La rendición de cuentas exige no solo la publicación de datos, sino la certeza de que esos datos pueden traducirse en consecuencias efectivas para las autoridades que no cumplen con su función. Ahora, hacia una transparencia efectiva, la experiencia internacional y los compromisos asumidos por México en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto señalan que la transparencia en seguridad debe de cumplir con estándares específicos, proactividad en la publicación de información de intereses públicos, participación ciudadana en el diseño de políticas y mecanismos efectivos de la supervisión independiente. La NVIPE del 2025
muestra que el costo de la inseguridad para los hogares se estimó en 269.6 mil millones de pesos, que equivale al 1% del Producto Interno Bruto. Esa magnitud exige que los mecanismos de transparencia permitan a la ciudadanía conocer no solo qué se está haciendo, sino también con qué recursos, con qué resultados y con qué consecuencias para quienes no cumplen con su responsabilidad. Ahora, dentro de las mejoras que podrán implementarse para enfrentar de manera más efectiva lo que es el problema de la inseguridad en México, es necesario que se implementen mejoras estructurales que así fortalezcan tanto la prevención como el sistema de la respuesta institucional. En primer lugar, resulta fundamental reforzar el sistema de justicia, especialmente la investigación de delitos, con el objetivo de así reducir los altos niveles de impunidad. Esto implica invertir tanto en la tecnología, en la capacitación y la profesionalización del personal en fiscalía y cuerpos policiales. Asimismo, es indispensable fortalecer el mecanismo de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, los cuales son federales, estatales y municipales, ya que la fragmentación institucional y esto también limita la efectividad de las estrategias de seguridad. Una mayor colaboración permitiría una respuesta más rápida y eficiente ante la delincuencia. Otra mejora podría ser impulsar políticas de prevención social más efectivas, esas enfocadas en atender las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y de desempleo. Esas acciones deben dirigirse principalmente a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para evitar su incorporación a actividades delictivas. También se debe mejorar tanto la transparencia y la rendición de cuentas, esto garantizando que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el uso de recursos políticos y públicos y los resultados de las políticas de seguridad. Esto ayudaría bastante a recuperar la confianza en las instituciones. Y para finalizar, pues es necesario promover participación ciudadana, esto con incentivando la denuncia mediante mecanismos más accesibles, seguros y eficientes, lo que así contribuiría a reducir la cifra negra de delitos no reportados. De manera de conclusión, el análisis del problema de la inseguridad que hay en México permite concluir que se trata de un fenómeno complejo que no puede ser resuelto únicamente mediante acciones reactivas o el uso de la fuerza. A pesar de la existencia de un marco normativo sólido, instituciones especializadas y diversos programas gubernamentales, los resultados obtenidos evidencian una brecha importante entre lo que se plantea en la ley y lo que se logra en la práctica. Y como aprendizaje, este proyecto pues nos permitió comprender que la seguridad pública no depende únicamente del gobierno, sino la interacción entre múltiples actores, incluyendo la sociedad. También se reconoce la importancia de analizar los problemas públicos desde una perspectiva integral, considerando aspectos legales, económicos, sociales e institucionales. Finalmente se concluye con este proyecto que para lograr avances reales en materia de seguridad es necesario adoptar un enfoque equilibrado que combine prevención, fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y la reducción de cuentas, con el fin de generar resultados sostenibles a largo plazo.